Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver la materia correspondiente a las tutorías PEA del 25 de julio del 2023. Entonces, bueno, como siempre, les voy a presentar acá la tabla de contenidos para que podamos ver lo que vamos a estudiar hoy. Tenemos la bienvenida, el tema, receso, dato curioso, actividad de cierre y conversatorio, como siempre se ha manejado. Entonces lo primero sería la bienvenida. Pues en este caso espero que les haya ido muy bien con los temas que hemos visto. Como les mencioné en el video anterior, habían ciertas partecillas que tal vez em, ustedes no estaban muy familiarizadas con esas partes. Por ejemplo, lo que era el factor común, ¿verdad? Factorizar, todo eso. Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, espero que ya con este video tal vez algunas dudas que tenían del tema anterior se puedan aclarar. Entonces, vamos a comenzar con el tema de hoy, que sería factorización y simplificación de expresiones algebraicas. Entonces vamos a comenzar. Hay distintos métodos que nosotros podemos usar para factorizar ciertas expresiones algebraicas, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos métodos y vamos a ir viendo cómo es que se utilizan. Entonces, el primer método se llama factor común. Entonces, ¿qué es el método de factor común? Este se utiliza al obtener un factor común de cada uno de los términos que conforman la expresión algebraica. Ahora, este factor común va a corresponder al máximo común divisor de los coeficientes numéricos y las variables de menor potencia. ¿Ok? Entonces, luego lo que hacemos es que se divide cada término del polinomio y el resultado se escribe dentro de un paréntesis. Ahora, tal vez si lo vemos todo así muy teórico, no queda muy claro cómo es el procedimiento, ¿verdad? No queda para nada claro en realidad si nada más lo leemos así. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces en este caso supongamos que deseamos factorizar esta expresión, la que tenemos aquí abajo, ¿verdad? 12a a la 3, x a la 2, z menos 42, etc. Y la vamos a factorizar utilizando el factor común. Pero lo primero que quiero que vean acá es qué hay en común entre todo eso, ¿ok? Entre el 12a a la 3, x a la 2z, entre el 42z a la 2, x a la 4a a la 2 y entre el 30x a la 3 a la 4z a la 3. Entonces, lo primero que podemos ver por acá es que lo que hay en común es a, x y z, ¿ok? Todos tienen a, x y z. Y luego también podemos ver, por ejemplo, los números todos son pares, ¿verdad? Entonces por ahí podríamos decir, bueno, tal vez hay un 2, puede ser de factor común o incluso otro número, ¿verdad? Entonces de ahí podemos notar eso. ¿Qué más podemos notar? Ok, sí, tienen en común A, X y Z, pero ¿cuántas A, cuántas X, cuántas Z? ¿Ok? Yo no puedo decir que tienen en común dos Z, ¿ok? Porque, por ejemplo, para el caso del 42, sí, tenemos z a la 2. Para el caso de 30, sí, tenemos z a la 3. Pero para el caso de 12, solo hay z. No podemos decir que tienen en común z a la 2. Solamente tienen en común z. Entonces, eso es a lo que se refiere cuando dice, ¿verdad? Que corresponde al máximo común divisor de los coeficientes y las variables de menor potencia, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo tengo números, bueno, más bien si yo tengo letras que van a ser mis variables, yo voy a tomar como factor común la que tenga la menor potencia. Entonces aquí z, la que tiene menor potencia es pues z a la 1, ¿verdad? Entonces es el que vamos a tomar. Para el caso de x, veamos las x por acá. Tenemos x a la 2, x a la 4, x a la 3. La menor es x a la 2. Entonces esta es la que vamos a tomar como nuestro factor común. Y luego tendríamos a. Entonces tenemos a la 3, a la 2, a la 4, entonces la menor va a ser a la 2. ¿Ok? Esto es solo así como un adelanto para que ya podamos ver cómo es que se hace y que entendamos un poco mejor lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Lo que calculamos es el máximo común divisor de los coeficientes numéricos. Entonces, ¿qué era eso? ¿Cómo era el máximo común divisor? Simplemente lo que hacemos es, como se presenta aquí, ustedes ponen los números, ¿verdad? En este caso sería 12, 42, 30 y vamos a ir viendo por qué número es que podemos dividir todos, ¿ok?
Entonces, como ya les había comentado ahí un poquillo antes, todos se pueden dividir entre 2. Entonces vamos a poner un 2, ¿verdad? Se pone el 2 aquí y acá ponemos el resultado. 2 entre 2, 6. 42 entre 2, 21. 30 entre 2, 15. Y luego, ¿qué hacemos? Buscamos por qué otro número se pueden dividir todos. No se vale que uno sí se pueda y los otros no. No tienen que ser todos. Entonces acá sería el número 3. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo. Ponemos 3 y hacemos 6 entre 3 nos da 2. 21 entre 3 nos da 7. Y 15 entre 3 nos da 5. ¿Ok? Y luego hacemos lo mismo, buscamos por qué número podemos dividir todos y no hay ninguno. Entonces hasta aquí llegamos. Entonces, ¿cómo se calcula el máximo común divisor? Pues los números que fuimos poniendo aquí, por los que íbamos a dividir, los multiplicamos. Entonces hacemos 2 por 3 nos da 6. ¿Ok? Entonces 6 va a ser en este caso nuestro máximo común divisor. Entonces, por decirlo así, de alguna manera ya tenemos el factor común de los números. Ahora nos falta el factor común de las letras, que ahorita ahí lo estábamos haciendo, pero vamos a verlo. Luego se determinan las variables en común de menor potencia. Entonces, ya teníamos el 6, ¿verdad? Que lo acabamos de calcular, pero ahora veamos cómo hacemos con las letras. Entonces, lo que les estaba diciendo, ustedes buscan A y vemos que el que tiene la menor potencia es A a la 2. Entonces, es lo que ponemos ahí. Ahora X, el que tiene menor potencia es X a la 2, entonces vamos y ponemos X a la 2. Y luego Z, y buscamos cuál es el Z de menor potencia y simplemente Z. Entonces ponemos Z. Entonces, este de aquí va a ser nuestro factor común. ¿Ven? Lo que hay que hacer es buscar el factor común tanto para los números como para las variables y al final nos quedaría así, ¿ok? 6a a la 2, X a la 2Z va a ser nuestro factor común. Y luego, ¿cómo se procede? Lo que se hace es que se va a dividir cada término de la expresión entre el factor común y se coloca en paréntesis a la par del factor común. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Entonces, el factor común siempre hay que escribirlo, ¿ok? Es ya esto que habíamos calculado, 6a a la 2, x a la 2, z. ¿Y qué es esto que está aquí en paréntesis? Simplemente es el resultado de dividir cada uno de estos números, ¿verdad? Todos estos de acá, entre 6a a la 2, x a la 2z, es decir, entre nuestro factor común. Entonces, ¿cómo fue que se hizo esto? Acá lo que está pasando es que se hace 12a a la 3, x a la 2z, entre 6a a la 2, x a la 2z. Entonces, ¿qué pasa con el 12 y el 6? Convierten en un 2. Si hay un a la 3 y un a la 2 abajo, pues nos va a quedar solo un a, ¿ok? Y luego aquí, este x a la 2 y el z, pues se van, porque acá también hay x a la 2 y z. Entonces nos quedaría solo aquí 2a. Lo mismo con el otro, entonces lo que hacemos aquí en este caso es 42 entre 6, ahí nos va a dar 7. Y luego tendríamos en este caso z a la 2, entonces nos va a quedar un z. X a la 4 nos va a quedar x a la 2 y a la 2 ese se nos va. Entonces nos queda 7zx a la 2 y así con el otro, ¿ok? Y se mantiene el mismo signo, entonces por eso es que aquí está negativo. Ahora, si no les queda muy claro cómo es que se hace esa división, me pueden preguntar, pero básicamente es simplemente pues ir cancelando los términos, ¿ok? De hecho, bueno, por si queda dudas, igual les voy a enseñar aquí cómo es que se hace. Tal vez abramos Paint y les voy a enseñar cómo es que se hace esa división. Entonces, hagámoslo así. Ok. Entonces, voy a tratar de escribir aquí. No va a quedar muy bonito, pero bueno, ahí se va a entender. Entonces, por ejemplo, tenemos 12 a la 3, luego x a la 2 y luego z. Disculpen ahí la letra, que yo sé que no está muy bonito, pero mientras se entienda, entonces es lo importante. Y acá tenemos 6, ¿verdad? Luego a la 2, luego acá tendríamos un x a la 2 y z. Entonces, ¿qué es lo que pasa en divisiones de este tipo? Pues lo que pasa es lo siguiente, los números se dividen normal. Entonces hacemos 2 entre 6, eso nos va a dar 2.
Pero ahora sí, ¿qué pasaba entonces con las variables? Entonces lo que hacíamos era, básicamente, se queda la misma variable, o sea, se queda a, y los exponentes se restan. Entonces hacemos 3 menos 2 nos va a dar 1. O sea, a la 1, que es igual a, ¿verdad? Lo dejamos así. Lo mismo con x. Entonces, en este caso, ¿qué pasaría? Nos va a quedar un x a la 0. O sea, 1, o sea, no lo ponemos. Lo mismo con z. Si restamos los exponentes, ¿verdad? Que sería 1, nos va a quedar z a la 0, lo cual es 1. Entonces, mejor no lo ponemos. Bien pueden verlo así, como que se restan los exponentes, o pueden verlo como que vamos cancelando, ¿ok? Entonces, de acá podemos decir, bueno, le quito 2 allá, y me va a quedar 1. Entonces, solamente hay un a acá. Le quito 2, le quito 2. Entonces se va la X y hay un Z y un Z y se va. Entonces, como a ustedes les quede mejor verlo, pueden verlo así o pueden verlo pues de la otra manera. Y ven que acá obtenemos el mismo resultado, ¿verdad? 2A. Entonces tal vez hagamos otro para verificar que esté quedando claro. Vamos a ver dónde si hacemos un nuevo archivo. Ok. Entonces tenemos el caso de 42. Espero que ahí se vea bien. Dice 42. Z a la 2, luego tendríamos X a la 4 y A la 2. Y eso se divide entre 6A a la 2, uy, a la 2, X a la 2 y Z. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Se hace 42 entre 6 primero, ¿verdad? Eso nos va a dar 7. Luego, ¿qué pasa con Z? Entonces, acá hay 2, se va, y de acá se va 1, entonces nos queda 1 arriba. O podemos verlo de la otra manera, ¿verdad? 2 menos 1, entonces z a la 1. Y acá lo que hacemos es quitamos 2 y acá arriba nos van a quedar 2x. Entonces va a ser 7x a la 2. Y finalmente, ¿qué pasa con a? Hay a la 2 y a la 2, entonces se cancelan los dos. Nos va a quedar 7zx a la 2. Y obviamente pues aquí está negativo, ¿verdad? Porque el 42 es negativo. Entonces así sería como se hace la división para el factor común. Y finalmente, ¿cómo queda nuestra expresión factorizada? Así, de esta manera. Entonces, ese sería el método de factor común. Luego tenemos otro método. Este método, me ocupo que sean un poco creativas, ¿verdad? En este caso es inspección o tanteo, ¿verdad? Ya el nombre nos dice ahí, de ahí pues que hay que ser creativo, hay que tantear para ver si nos da el resultado. Entonces, ¿qué es lo que les puse por aquí? Si se trata de una ecuación cuadrática, primero debemos verificar que el discriminante sea positivo. Haciendo esto podemos ver si la expresión es factorizable, ¿ok? Porque si no es positivo, ni siquiera podemos factorizar, entonces ni siquiera vale la pena tratar de hacer el tanteo en este caso. Entonces, vamos a ver con calma. Yo sé que esto se ve ahí un poco raro, pero con calma. Entonces, básicamente tenemos esta expresión. 3x a la 2 más 7x más 2 y ocupamos factorizarlo. Lo que vamos a hacer es determinar dos valores que multiplicados nos den 3x a la 2 y dos valores que multiplicados den 2. De manera que al multiplicar en cruz y sumar los términos se obtenga como resultado 7x. ¿Ok? Entonces les voy a enseñar por aquí, voy a hacerlo yo también, como para que no sea solo la presentación, sino que puedan ir viendo, ¿verdad?, cómo es que va saliendo esto. Entonces hagamos un nuevo documento. Entonces, vean, básicamente para inspección o tanteo ustedes van a hacer lo siguiente. Van a agarrar y van a poner aquí la expresión que ustedes necesitan, ¿verdad? 3x a la 2 más 7x más 2. Entonces, ¿cuál es el fin del método del tanteo? Que ustedes descompongan este número que está aquí, el primero, y este número que está aquí,
el último, ¿ok? ¿Cómo los van a descomponer? Mediante una multiplicación. Entonces ustedes aquí, por algo se llama tanteo, tienen que pensar como qué número pueden usar, o sea, qué números pueden usar que multiplicados nos den 3x a la 2, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tendríamos 3x multiplicado por x, ¿verdad? Porque eso, 3x multiplicado por x nos da 3x a la 2, ¿ok? Y luego tenemos el caso de 2, ¿ok? Entonces ahí puede ser 1 por 2 o 2 por 1. Entonces, o aquí, vean cómo lo tienen ellos, 1, 2. ¿Qué pasa si yo hago 2, 1? Vamos a revisar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se multiplica en cruz. Entonces hacemos 3x por 1, eso lo que nos va a dar es 3x, ¿ok? Entonces lo pueden poner aquí a la par. 3x por 1 nos va a dar 3x. Y luego, este de acá, x por 2 nos va a dar 2x. Y eso sumado, ¿cuánto va a ser? 5x. ¿Nos funcionó? No, porque se supone que este número de aquí, resultado, ¿verdad?, de la multiplicación que hicimos, tiene que ser igual a este número que está aquí. Y como ven, este es 7x y este es 5x. Entonces decimos no, no nos sirvió este tanteo, no nos sirvió los números que tratamos de poner, pero ahora hagámoslo como lo tienen ellos. Pongamos más bien 1 y 2. 1 y 2. Entonces hacemos lo mismo. 3x por 2, eso va a ser 6x. Y luego x por 1, eso nos va a dar x. Y ojo aquí, ahora sí, 6x más x nos va a dar 7x. Entonces, ¿nos funcionó? Sí. Porque la idea es que este número que está aquí, ¿verdad?, el resultado de la multiplicación, sea el mismo número que está aquí. Y ahora, ¿de qué nos sirvió todo eso? ¿Ok? Básicamente esto nos va a servir para poder factorizar. Entonces, es muy sencillo. Ojo lo que vamos a hacer. Estos números que ustedes acaban de poner aquí son muy importantes. Entonces, encerremos los pares, ¿verdad? Teníamos 3x1 y teníamos x2. Entonces lo que vamos a hacer es poner aquí un más y un más. Y ya listo. Simplemente es poner estos dos números en paréntesis, ¿verdad? 3x más 1 en paréntesis y x más 2 en paréntesis. Y esa sería ya nuestra factorización, como podemos ver por acá en la presentación. Entonces ven, la factorización de 3x a la 2 más 7x más 2 es 3x más 1 por x más 2. Por eso que les acabo de explicar. Por eso es que este método se llama tanteo. Porque ustedes tienen que ir probando en qué orden ponen los números, cuáles números ponen, para que les dé el número del centro, ¿ok? No hay otra manera de hacer este método, así es probando, pero pues funciona. En realidad no, a veces no es tan complicado hallar los términos. Entonces en este caso, ese sería este método. Vamos a pasar al siguiente. El siguiente es la diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué ocupamos para este método? Para esto lo que ocupamos es recordar las fórmulas notables. Yo no sé si ustedes se acuerdan de las fórmulas notables, pero las vamos a ocupar. Entonces, ¿cuál es la fórmula notable que ocupamos recordar? Esta que está aquí. Ocupamos saber que a a la 2 menos b a la 2 es lo mismo que a más b multiplicado por a menos b. ¿Ok? Eso es lo que ocupamos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ok? Tenemos 25x a la 2 menos 49. Entonces, algo importante es que ustedes identifiquen cuál método van a usar en cada caso. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar? Ustedes ya han visto 25, ya ustedes saben, ¿verdad?, que eso es 5 a la 2. Ustedes han visto 49, ya saben que eso es 7 a la 2. Entonces, no dice como, ok, bueno, yo sospecho que esto puede ser de la forma algo a la 2 menos algo a la 2, ¿verdad? Entonces, es lo que está pasando en este caso. ¿Qué es lo que hacemos? Pues para estar seguros, ¿verdad? Le sacamos la raíz cuadrada, primero al 25x a la 2, eso nos da 5x, y luego al 49, y eso nos da 7. Entonces, una vez que ya tenemos el 5x y el 7, simplemente lo ponemos de esta forma, ¿ok?
¿Qué fue lo que hicimos? Al sacar la raíz, obtuvimos A y obtuvimos B. Y luego simplemente es ponerlo de esta forma. A más B, A menos B. Entonces, 5x menos 7, 5x más 7. Y listo. Entonces, eso es bastante sencilla. Simplemente recordar la fórmula notable e identificar bien cuando estamos en presencia, ¿verdad? De algo que se pueda factorizar de esta manera. Luego pasamos a la suma y resta de cubos. Entonces, para este método ocupamos recordar esta fórmula notable por acá. Esta es otra. Entonces, a a la 3 más b a la 3 es igual a más b multiplicado por a a la 2 menos ab más b a la 2. O a a la 3 menos b a la 3 es igual a menos b multiplicado por a a la 2 más ab más b a la 2. Entonces, importante que sepan, ¿verdad? Cómo es que se factoriza cada cosa. Hay que aprenderse estas fórmulas si no se las dan. Entonces, tenemos aquí este otro ejemplo. Ustedes ahí pueden ver 125. Ustedes dicen, bueno, eso es 5 a la 3. Y luego tenemos un x a la 3. Y luego tenemos un n a la 3. Todo indica que este se tiene que resolver por la diferencia, ¿verdad?, de cubos en este caso. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Sin embargo, en este caso simplemente es para cubos, pero es esencialmente lo mismo. Entonces sacamos la raíz cúbica de 125x a la 3 y eso nos da 5x. Y luego sacamos la raíz cúbica de 343n a la 3 y eso nos da 7n. Entonces, por decirlo así, igual ya tendríamos nuestro a y nuestro b. Entonces simplemente es ponerlo de esta forma que está aquí. A menos b a la 2 más ab más b a la 2. Entonces, en este caso, a menos b sería 5x menos 7n. Luego pondríamos a la 2, que es 25x a la 2. Luego pondríamos a por b, que sería 35xn. Y luego sería b a la 2, que sería 49n a la 2. Y ya con eso tendríamos la factorización, en este caso, de la suma y resta de cubos. Y así nos quedaría. Pues eso es nada más el toquecillo, es como saber identificar cuando hay que usar cada uno de los métodos. Luego tenemos por aquí lo que es el teorema del factor. Entonces, ¿qué es el teorema del factor? Básicamente se usa para factorizar polinomios de una sola variable de grado mayor o igual a 3. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se obtienen los divisores de 6. Bueno, en este caso, la que vamos a factorizar es x a la 3 menos 7x más 6. ¿Ok? Entonces, uno lo que hace es obtener los divisores de 6 y se realiza una división sintética. ¿Ok? Entonces, en este caso, el que se utilizó es 1. Entonces, ¿cómo es que funciona la división sintética? Aquí usamos el divisor 1. Entonces, en este caso, este baja. Luego se hace 1 por 1, 1. 0 más 1, 1. 1 por 1, 1. Menos 7 más 1, menos 6. Menos 6 por 1, menos 6. Y 6 menos 6, 0. Y de aquí sacamos el primer factor, que es x menos 1. Luego para el siguiente caso estamos usando 2. Entonces el 1 lo bajamos y volvemos a hacer lo mismo. 1 por 2, 2. 1 más 2, 3. 3 por 2, 6. Menos 6 más 6, 0. Y en ese caso ya sacamos este otro factor, x menos 2. Y finalmente esto nos queda x más 3. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo aquí? Aquí, no sé si recuerdan la división sintética, lo que se hace es que uno va bajando de grado, ¿ok? Acá lo que tenemos son 4 números, ¿verdad? Tenemos uno que va con x a la 3, bueno, en este caso no hay ninguno que vaya con x a la 2, pero tenemos uno que va con x y tenemos uno que va solo. Entonces, ya al descubrir un número que nos permita que al hacer este procedimiento el resultado sea 0, ya logramos bajarle el grado, ¿ok? A lo que es esta expresión algebraica. Y luego hacemos lo mismo aquí, también le bajamos el grado, entonces lo dejamos en 0 y cada uno de los números que vamos escogiendo nos van a ir dando factores, ¿ok? Entonces x menos 1, x menos 2, x más 3 y finalmente la multiplicación de todos esos factores va a ser la factorización. Ahora,
Si tienen problemas con la división sintética, me pueden decir, puedo hacer un video por aparte explicándoles solamente cómo realizar la división sintética. En este caso, pues como estamos viendo todos los métodos de un solo, pues lo mencionamos, se los explico, pero si tienen dificultades simplemente me avisan y yo les puedo hacer un video por aparte. Y precisamente porque hay bastantes métodos, entonces en este caso, para no hacer el video tan largo, ahí nada más me lo pueden pedir. Ahora tenemos lo que es el agrupamiento. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el agrupamiento? Pues como la palabra lo dice, se forman grupos o términos que tengan algo en común, o bien que se pueda aplicar algún método de factorización. Entonces, ojo aquí, tenemos 3ab menos 5bx más 6ay menos 10xy. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a juntar las cosas que tengan algo en común. Aquí primero vamos a juntar los que tienen a y vamos a juntar los que tienen x. Entonces, juntando los que tienen a, nos va a quedar en paréntesis 3ab más 6ay. Y luego, juntando los que tienen x, nos va a quedar menos 5bx menos 10xy. ¿Ok? Es el primer paso. Luego, ¿qué más hacemos? Ojo, aquí estamos aplicando otro método dentro de este. Entonces vamos a aplicar factor común. Entonces, ¿cuál es el factor común en ese primero? 3a. ¿Ok? Pueden hacerlo con todo el método que vimos, ¿verdad? El máximo común y todo eso. Pero al final les va a dar que 3a es el factor común. Entonces lo sacamos y dentro del paréntesis nos queda b más 2y. Para la segunda parte, pues igual si hacemos todo el procedimiento nos va a decir que el factor común es menos 5x. Y en paréntesis nos va a quedar b más 2y. Y ojo aquí, qué interesante. Hay un factor común muy grande. Es b más 2y. Eso está multiplicando a ambos. Entonces lo sacamos como factor común. Y nos va a quedar b más 2y multiplicando a 3a menos 5x. Y con eso sería el método de agrupamiento. Como ven, la idea es ir juntando aquellas cosas que tengan términos en común, pero sobre todo ir viendo qué se puede hacer, se puede sacar factor común, se pueden utilizar otros métodos de factorización. Entonces, para ya llegar a una expresión donde todo se esté multiplicando. ¿Ok? Es el fin de la factorización, que todo esté en factores, es decir, que todo quede multiplicándose. Entonces, ¿cuál es la tarea con el tema de hoy? Que puedan simplificar estas expresiones algebraicas, ¿ok? Ustedes ahí verán cuál es la forma que más aplica para cada caso. Entonces de ahí pueden intentar hacerlo, me mandan la solución y yo les digo si está bien. Entonces esa sería la tarea. Y por ahora vamos a hacer un receso, entonces pueden ponerle pausa al video y regresamos. Una vez que ya descansaron, entonces vamos a continuar. Tenemos ahora sí, ya terminando el dato curioso. En este caso es un dato curioso, tal vez no tanto de matemáticas, sino un poco más moderno de las plataformas que usamos hoy en día. Y este dice, uno de los profesores más reconocidos en la plataforma de YouTube es el famoso Julio Profe. Él cuenta con 4.5 millones de suscriptores. Él trabaja con temas de matemáticas y física a través de videos con el objetivo de apoyar a los niños en casa, a estudiantes, maestros y padres de familia en los procesos de aprendizaje y enseñanza de estas disciplinas para reforzar su conocimiento. De hecho, Julio Profe, no sé si han escuchado de él, es bastante famoso, los videos son muy buenos, explica muy bien. Incluso me parece que él había ganado uno de estos Record Guinness porque tenía la clase virtual de matemáticas con la mayor cantidad de personas. Yo me acuerdo cuando él había hecho la transmisión, yo me había unido, entonces sí, hay varias gente que aprecia bastante la manera de enseñar de él, entonces se los recomiendo que lo puedan revisar. Le explica muchísimos temas, demasiados, de física, de matemática, de todo. Entonces es el dato curioso, incluso también para que sepan quién es y que puedan utilizar su plataforma. Luego tendríamos lo que es la actividad de cierre. Entonces en este caso, la actividad de cierre pues no es tanto así como una práctica, sino es cada quien, ¿verdad?, que pueda revisar el video. Entonces si no recuerdan cómo realizar la división sintética, la actividad de cierre es que consulten este video de Julio Profe. Entonces ven, por acá pueden ver.
Vamos a factorizar completamente este polinomio que tiene por ahí, 4 bueno, términos. ahorita no suena, pero Comenzamos ustedes ahí ya lo revisando pueden ver los con casos sonido. principales de Él factorización, les que enseña son estos aquí 7. todos los casos Entonces, principales como de siempre, factorización que nosotros ya empezamos vimos. revisando si hay factor Y en común. este Por caso la él misma termina razón, mejor para la poder cantidad de factorizar esa términos de expresión que está ahí factorización, y les vamos explica a paso a paso utilizar cómo hacerlo. aquel que se llama Entonces se los recomiendo factorización por bastante por si evaluación, todavía tienen es decir, problemitas el ahí que con se la revisión realiza sintáctica. mediante la Entonces para que división puedan sin. revisarlo. Y ahora sí, sería finalmente el conversatorio. En este caso pues no estamos de manera presencial, pero yo quedo al pendiente. Espero que les estén sirviendo los videos, espero que todo esté quedando claro y nos veríamos la próxima semana.